Buenas tardes a todos nuestros asistentes. Geomatrix les da la bienvenida a nuestro webinar. Mientras esperamos que se incorporen más asistentes, vamos a observar un video corporativo para dar inicio. Respuestas. Confianza. Y respaldo. Geomatrix es la única compañía colombiana especializada en fabricar y comercializar geosintéticos de alto desempeño, como geotextiles, geomallas, mantos para control de erosión, formaletas textiles, geocontainers, geodrenes, geoesteras, tubo geotextil y geoceldas. Soluciones con las que innovamos el futuro. La compañía nace como una división de Lafayette SAS, llamada Geosintéticos Lafayette, donde aprovechando la experiencia de décadas en la industria textil y el conocimiento de la utilidad de los materiales geosintéticos, desarrolla y posiciona en el mercado su propia línea de productos al servicio de la ingeniería. Posteriormente, se crea Geomatrix SAS, la cual se enfoca en nuevos retos tecnológicos aplicados a soluciones de ingeniería. En Geomatrix, fabricamos nuestros productos en Colombia. Nuestro proceso de producción verticalmente integrado nos permite innovar y desarrollar soluciones que se adapten a las necesidades de nuestros clientes, al igual que brindar disponibilidad inmediata, promoviendo así la agilidad de sus proyectos y respaldándolo en sus obras nacionales e internacionales, con presencia directa en sitio. Contamos con el único laboratorio en Colombia, acreditado internacionalmente GAILAB ISO 17025, garantizando nuestros productos como confiables y de alta calidad. Gracias a nuestra amplia experiencia y conocimiento en ingeniería con geosintéticos, puede contar con nuestro acompañamiento desde el diseño hasta la instalación en obra. En Geomatrix sabemos lo importante que es para usted la excelencia y confiabilidad en cada uno de sus proyectos. Por esto, creamos soluciones que le permitan obtener los resultados que su compañía se ha planteado, protegiendo sus activos en el largo plazo. Buenas tardes nuevamente. Para quienes se han unido recientemente, Geomatrix les da la bienvenida a nuestro webinar sobre la tecnología que cambió la infraestructura, muros en suelo reforzado, módulo 2. Las estructuras de suelo reforzado brindan una alternativa eficiente y flexible que se adapta a las condiciones de cada proyecto, optimizando sus costos, procesos constructivos y materiales. Generalmente, los múltiples escenarios de cargas arquitectónicos, geotécnicos y topográficos no se adaptan a una geometría simple y requieren de un análisis que garantice su adecuado funcionamiento. Mi nombre es Ibelix Fernández y nos da mucho gusto tener un grupo de ingenieros especialistas en el tema para esta convocatoria. Los expertos que nos acompañan en este espacio son el ingeniero Omar Torres, cuenta con más de 20 años de experiencia como consultor, asesor en materiales de construcción, es ingeniero civil y especialista en geotecnia de la Universidad Nacional de Colombia y en pavimentos especiales de la Universidad de Arizona, Phoenix, catedrático universitario. El ingeniero José Miguel Aldana cuenta con experiencia en asesoramiento y soporte técnico en el análisis y diseño de trabajos de especialización, estabilización, mecánica de suelos, taludes y terraplenes geosintéticos. Es ingeniero civil de la Universidad Distrital y magíster en Ingeniería Civil con énfasis en geotecnia, vías y transporte de la Universidad Militar Nueva Granada. En este webinar profundizaremos sobre las múltiples aplicaciones de las estructuras reforzadas con geosintéticos y cómo el análisis de las geometrías complejas se incorporan para su diseño, optimizando así su comportamiento de conformidad con los lineamientos y recomendaciones internacionales. Bienvenidos nuevamente. Para iniciar, damos la bienvenida al ingeniero Omar Torres, director técnico de Geomatrix, y al ingeniero José Miguel Aldana, ingeniero de diseño y especificaciones en geotecnia. Si tienen alguna inquietud, podrán realizarla a través de nuestra opción de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de la pantalla,
y será contestada por nuestros panelistas al finalizar el webinar. Ingenieros, es un placer tenerlos hoy con nosotros. Por favor, adelante con su intervención. Mil gracias y muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta webinar que tenemos el gusto de compartir con ustedes y que es la continuación de un primer webinar que habíamos dictado sobre estructuras en suelo reforzado. Y para dar alcance, digamos, a la continuidad del tema, pues vamos a tener una presentación que está dividida en dos partes. La primera, vamos a revisar conceptos de generalidades y en la segunda, pues vamos a revisar metodología y lineamientos de diseño. Bien, en ese orden de ideas, pues comenzamos con las generalidades y para ello, pues vamos a la definición del suelo reforzado. El suelo reforzado se define como una masa de suelo a la cual se le han incluido elementos de refuerzo como láminas, tiras o capas con el propósito de aumentar su resistencia al corte. De tal manera que tenemos básicamente dos actores y el resultado de su interacción. Por un lado tenemos la resistencia del suelo de conformación, que va a ser, digamos, el punto de partida del concepto mecánico del suelo reforzado. En segundo lugar, tenemos la resistencia de los elementos de refuerzo que se le van a agregar a la masa de suelo. Y en tercer lugar, la interacción entre el suelo y los elementos de refuerzo. En la figura del lado derecho, pues hemos hecho un esquema bastante sencillo en el cual podemos ver varias cosas, digamos. En la figura de la parte inferior hay una representación de la resistencia al esfuerzo cortante en términos del círculo de Moore, y podemos ver un círculo pequeño que representa la condición inicial, digamos, para el suelo no reforzado. En la parte superior estamos viendo una aproximación a lo que serían las capas de suelo y transversalmente aparecen unas líneas punteadas en rojo que corresponde al geosintético que se esté utilizando. Y vemos entonces que al agregar el geosintético, es como si estuviéramos agregando un confinamiento horizontal. Es decir, pasaríamos de un estado de esfuerzos de sigma 3, digamos que está observado aquí en la condición inicial, a un sigma 3 reforzado que es mayor. Al pasar o llevar el suelo a ese nivel de resistencia, evidentemente estamos llegando a un círculo de Moore de mayor tamaño, que significa que el suelo ahora tiene mayor resistencia al corte, que es palpable a través del hecho de que podemos colocar mayores esfuerzos verticales sin que la masa de suelo falle. Por tanto, podemos llegar al punto de tener estructuras de alto, digamos, de altas prestaciones en términos de su altura y de su inclinación, ¿no? Sacándole mucho provecho a los elementos de reforzamiento y maximizando el aprovechamiento de la resistencia propia del suelo que estemos utilizando. Las estructuras de suelo reforzado se pueden clasificar en dos. Por un lado, tenemos los muros en suelo reforzado, que son aquellas estructuras cuya pendiente en la cara es mayor a 70 grados. Y por otro lado, tenemos estructuras como la de la fotografía inferior derecha, que son taludes en suelo reforzado con inclinación menor a 70 grados. Esta diferencia de inclinación tiene un trasfondo y es básicamente que cada una requiere un procedimiento diferente para el análisis y pues conceptualmente pues son distintas. En cuanto a las aplicaciones del suelo reforzado, se destacan cuatro fundamentalmente. La primera es la reducción del relleno y derecho de vía. Cuando estamos proyectando un terraplén, en la mayoría de los casos en proyectos viales, pues siempre dejamos que la pendiente del talud sea la que corresponde al ángulo de fricción interna del suelo, como se muestra en la fotografía, perdón, en el dibujo, ¿no? Pero podemos también considerar la colocación de una estructura en suelo reforzado, como se muestra aquí,
lo cual nos lleva a obtener beneficios importantes en términos de que se reduce la cantidad de material necesario para la conformación del terraplén y también se puede reducir importantemente el derecho de vía. Esto puede tener ventajas importantes cuando tenemos limitaciones prediales y en muchos casos cuando tenemos también consideraciones de orden ambiental que nos obligan a limitar el área que ocupa la estructura. Otra de las aplicaciones es el reemplazo de estructuras de contención convencionales. En muchos casos se tienen también terraplenes que son confinados con muros de gravedad, como se muestra en el dibujo, que bien pueden ser reemplazados por muros en suelo reforzado, llevando a unas ventajas importantes en lo que tiene que ver con el rendimiento y el costo de la obra, porque esta estructura de suelo reforzado se construye al mismo tiempo que se hace o se construye el cuerpo de terraplén utilizando simplemente equipo de movimiento de tierra que pues evidentemente elimina las demás actividades de construcción y simplifica el proceso. Otra de las aplicaciones es la ampliación de banca o corona de terraplén. Esta es muy utilizada para proyectos viales en los que se quiere agregar un carril, por ejemplo, ¿no? O ampliar el área disponible en la corona. Entonces, lo que puede hacerse es que dentro del mismo derecho de vía se levanta una estructura de contención en suelo reforzado y se obtiene la posibilidad de extender la estructura más allá del límite original. Finalmente, tenemos también un caso muy utilizado que es la reconformación de taludes con la pendiente natural. Ustedes ven aquí en este esquema una representación de un talud en el cual ha ocurrido un deslizamiento y en muchos casos, digamos, los deslizamientos de tierras afectan infraestructuras que puedan estar, sobre todo en la corona de los taludes. Entonces, bien puede hacerse la restauración del talud de la ladera original mediante una estructura en suelo reforzado, como se muestra, dando lugar, digamos, a una estructura segura que es capaz de sostener las infraestructuras que hayan salido afectadas a partir de los deslizamientos. En general, el sistema pues, presenta unas ventajas interesantes que se resumen aquí, que son la menor ocupación de áreas, menor cantidad de materiales, ya lo vimos, toleran mayores asentamientos diferenciales. Esto es básicamente asociado al hecho de que en la gran mayoría de los casos los geosintéticos cubren la totalidad del área, es decir, cada capa de geomallas o geotextiles que colocamos cubren la totalidad del área y eso da lugar a una disipación en términos de deformaciones tanto a lo largo como a lo ancho de la estructura, pudiendo mantener su condición funcional aún a pesar de la ocurrencia de ciertas deformaciones. Tienen mejor desempeño ante eventos sísmicos y aquí estamos diciendo básicamente que no hay un cambio de rigidez importante entre la estructura misma y el suelo de fundación, de tal manera que al paso de la onda sísmica no hay algo que se oponga que genere mayor rigidez y que haga que se descargue una importante energía contra la estructura de contención. Son más económicos, lo vimos por la reducción de actividades de construcción y otros materiales, y vimos también el tema de la facilidad en el proceso constructivo. Bien, esto digamos desde el punto de vista práctico. En lo que tiene que ver con el refuerzo con geosintéticos, pues la propuesta desde Geomatrix básicamente considera la utilización de geosintéticos en poliéster de alta tenacidad. En Geomatrix se utiliza el poliéster de alta tenacidad básicamente porque es un material que ofrece unas características de orden mecánico y de durabilidad muy importantes. Pudiéramos decir que son sobresalientes y están resumidas aquí. Presenta un alto módulo de elongación, que quiere decir que el material aporta una importante resistencia o una alta resistencia a la tensión, incluso a bajos niveles de elongación. Es decir, es capaz de trasladar un aporte mecánico que controla las deformaciones y esto, desde el punto de vista de la geotecnia, es lo que siempre queremos hacer para atender un escenario de deformaciones controladas. En segundo lugar, aporta alta resistencia a la tensión, teniendo materiales capaces de controlar los esfuerzos que se puedan presentar en estructuras supremamente altas. No tenemos un registro preciso a nivel nacional de las estructuras más altas, pero hemos participado en proyectos de 25 metros de altura sin ningún problema
digamos, con resistencias que han podido ir hasta los 300 kilonewton por metro y podrían ir más allá. Hay materiales de 700 kilonewton por metro que son capaces de atender estructuras supremamente altas o de altas solicitaciones sobre suelos blandos. Y también está finalmente la alta estabilidad ante creep, que está diciendo básicamente que de todo el rango de capacidad mecánica del material, el comportamiento de linealidad elástico se mantiene en una gran proporción que sobresale frente a otras opciones de materiales geosintéticos que puedan utilizarse para refuerzo. Entonces, esa linealidad elástica lo que nos está garantizando es que no va a haber deformaciones plásticas dentro de cierto rango, que nos da la posibilidad de tener estructuras seguras y con control de deformaciones, que probablemente es lo que más nos está llamando la atención en el campo de la geotecnia. Con base en este material, pues la primera propuesta es la utilización de geotextiles. Los geotextiles para esta aplicación son los geotextiles Fortex, que agregan, digamos, una estabilidad en el desempeño hidráulico a lo que ya hemos dicho, en función a que su técnica de construcción es por inserción de trama. Tenemos una estructura en la que los elementos permanecen completamente alineados, los longitudinales en un plano, las transversales en un segundo plano, y unidos por un hilo de amarre. De esta manera, el geotextil tiene una estructura que se asemeja a la de una micromalla, que es capaz de permitir de manera estable el paso del agua aún en altos niveles de tensionamiento o de confinamiento, ¿no? Entonces, esto ofrece un comportamiento bastante bueno en términos de que el flujo del agua puede darse transversalmente al plano del geotextil sin generar, digamos, retenciones que puedan generar excesos de presión de poros. Y también, digamos, tiene la capacidad de llevar por capilaridad el agua dentro de su plano, o sea, es capaz de sacarlo. El geotextil se presenta de color blanco porque el polímero que utilizamos, el poliéster de alta tenacidad, tiene una alta resistencia UV, que es capaz de ofrecer hasta un 70% de resistencia conservada en la prueba UV, sin adicionar ningún tipo de pigmento. La otra opción es la utilización de las geomallas Forgrid, que se fabrican con la misma materia prima, con la diferencia de que los elementos, digamos las fibras de multifilamento, se agrupan en ribs o costillas, como ven ustedes aquí en la imagen, ¿cierto? Dejando unas aberturas importantes para que el material, las partículas de suelo interactúen entre sí con la geomalla y se traslade la capacidad mecánica hacia la masa de suelo. La geomalla, pues, como mencioné, se caracteriza por tener ese recubrimiento con un copolímero que le da rigidez y estabilidad dimensional y le agrega resistencia en tal forma que la resistencia a UV es mayor al 90%, constituyéndola como un material durable a la intemperie en el largo plazo. Bien, pues dicho esto, entonces queda el interrogante de, entonces, ¿cuál utilizo? La decisión del material a utilizar, pues se debe dar básicamente en función de considerar la interacción que hay entre el suelo y el geosintético. La interacción entre el suelo y el geosintético, pues es un aspecto que ha sido bastante estudiado y reportado en la literatura técnica y que traemos aquí a consideración. El primer mecanismo de interacción que se da entre el geosintético y el suelo es la transferencia por fricción. La transferencia por fricción es fundamentalmente un mecanismo que se da en geotextiles y ocurre porque cuando el geotextil queda confinado por ambas caras con las partículas de suelo, como se muestra en la figura, en aquellos puntos o en todos los lugares donde las partículas de suelo quedan en un contacto estrecho con el geotextil, se dan fuerzas de fricción que se pueden capitalizar como una fuerza de resistencia al arrancamiento, es decir, el plano del geotextil se opone a ser arrancado de dentro de la masa de suelo, básicamente por la compresión que le están haciendo esas partículas de suelo, de tal forma que es la fricción la que desarrolla la capacidad mecánica del geotextil al interior de la masa de suelo. El segundo aspecto en consideración es lo que se llama resistencia pasiva y tiene que ver con las geomallas. Básicamente, en las geomallas tenemos unas aberturas que pueden alojar total o parcialmente las partículas de suelo. Entonces, las partículas de suelo quedan restringidas
a esa abertura, de tal manera que los elementos de la geomalla que están orientados transversalmente al sentido de la deformación principal, que es la que estamos señalando aquí en rojo, entran en contacto con las partículas de suelo e impiden su desplazamiento, y al hacerlo, se traslada la resistencia a la tensión de los ribs del sentido de reforzamiento principal, ¿sí?, hacia la masa de suelo. Es decir, en esta sección transversal serían estas salientes, ¿cierto?, las que están representando los elementos transversales que trasladan la resistencia a los refuerzos longitudinales. Entonces, ese es el efecto de resistencia pasiva, pero en las geomallas por rib tenemos adicionalmente también la presencia del mecanismo de interacción por fricción, teniendo en cuenta que los ribs de las geomallas son bastante anchos. Entonces tenemos una doble mecanismo de interacción que hace que se traslade toda esa competencia mecánica de las geomallas hacia el suelo, logrando una mayor eficiencia en términos de la capacidad de reforzamiento y del control de las deformaciones. En esta figura, pues vemos cómo en una estructura de suelo reforzado, el traslado de esa interacción o de esa resistencia hacia la masa de suelo se puede medir a través de la resistencia al arrancamiento, que aquí hemos llamado P sub R. En esta figura, pues lo que estamos viendo es básicamente una sección transversal de una estructura de suelo reforzado, y en las líneas punteadas están los geosintéticos de refuerzo. Uno puede medir la resistencia al pull-out precisamente en el ensayo de pull-out, que es básicamente un ensayo de laboratorio en el que dentro de un gran cajón se colocan capas de suelo compactados, se intercala una geomalla, se coloca una segunda capa de suelo compactado y se van agregando diferentes niveles de sobrecarga, dejando, digamos, la geomalla o el geotextil en una lengüeta externa a la cual se le aplica tensión. Para la capa más inferior del muro, es decir, la que está sometida al mayor esfuerzo por desplazamiento horizontal, uno puede medir el mismo efecto a través del ensayo de corte directo. Como quiera que sea, es posible medir la resistencia al arrancamiento. Y esa resistencia pues está parametrizada por esta ecuación, en la cual hace parte un factor que es precisamente el factor de interacción. Entonces, el P sub R es la fuerza al arrancamiento o pull-out, el F asterisco es el factor de resistencia al pull-out o coeficiente de interacción por soporte, por fricción o por resistencia pasiva. Alfa es un factor de corrección por escala que tiene en cuenta la reducción no lineal de esfuerzo a lo largo de la longitud embebida. Este valor es de 0.6 para geotextiles y 0.8 para geomallas, y pues está calibrado con base en ensayos de laboratorio, y este es el valor, digamos, que por defecto se reporta en la literatura técnica. Aquí mencionamos la longitud embebida, porque básicamente, pues, la gracia, digamos, del suelo reforzado es que el geosintético es tan largo que está por detrás de la superficie de falla que se ha planteado hipotéticamente o analíticamente desde un comienzo. Entonces, debemos garantizar que la longitud por detrás del plano de falla o de la superficie de falla es suficientemente larga y que la interacción se da de manera eficiente para que sea capaz de sostener la cuña activa o aquella que quiere deslizarse. ¿Bien? Entonces tenemos el factor de interacción y el factor de escala, además del sigma prima sub B, que es el esfuerzo vertical efectivo en la interfase suelo geosintético, L sub B, que es la longitud de empotramiento o adherencia en la zona resistente por detrás de la superficie de falla, y C, que es básicamente un coeficiente que mide el perímetro efectivo del refuerzo. Como se considera que el geosintético actúa por ambas caras, entonces este va a tener un valor de 2 para geotextiles o geomallas. Bien, entonces fíjense que la resistencia al pull-out tiene en cuenta el coeficiente de interacción y el coeficiente de escala. El coeficiente de interacción pues es mayor para tanto el coeficiente de interacción como el factor de escala es mayor para geomallas que para geotextiles, ¿no? Digamos, demostrando de esta manera que es mucho más eficiente el reforzamiento de suelos con geomallas que con geotextiles. En este cuadro que estamos presentando aquí, hacemos un balance comparativo a manera de resumen de lo que hemos dicho hasta este momento, y tenemos que para geotextiles la transferencia del refuerzo se da básicamente por fricción, que tiene mayores deformaciones para lograr el mecanismo de refuerzo, asociado básicamente a que únicamente tenemos fricción, que el factor de escala es 0.6,
que es obviamente menor que el de las geomallas, por lo tanto requiere mayor longitud de anclaje por detrás de la superficie de falla, y que el geotextil, en cualquiera de los casos y cualquiera de los polímeros, no es un material durable a la intemperie, es decir, tiene que llevar necesariamente un elemento de protección en la cara. Para el caso de las geomallas, la transferencia se da por fricción y resistencia pasiva, es decir, combinada, por lo tanto tenemos menores deformaciones para lograr el mecanismo de refuerzo. El factor de escala es de 0.8, con lo cual estamos diciendo que requiere menor longitud de anclaje por detrás de la superficie de falla en comparación con el geotextil. Y como vimos también, por tener un recubrimiento con copolímeros, es un material durable en el largo plazo que puede permanecer expuesto en la fachada del muro. Hecho este resumen y este acopio de generalidades, entramos ya al tema de metodología y lineamientos de diseño, que constituye la segunda parte de este webinar. Quedamos muy atentos a cualquier inquietud que haya hasta el momento, las cuales podemos resolver al final de la conferencia o vía email, de acuerdo con la conveniencia. Claro que sí, gracias, ingeniero Omar, y muy buenas tardes para todos. En este espacio nos centraremos en las estructuras en suelo reforzado, sus diferentes metodologías de diseño, y lo importante a destacar de esta sección es que nos enfocaremos en demostrar o en compartir con ustedes que las estructuras en suelo reforzado no se encuentran limitadas a una geometría simple y a unas cargas distribuidas como comúnmente se evalúa en la mayoría de herramientas de diseño o herramientas de cálculo con las cuales podemos modelar este tipo de estructuras. En base a esto, pues miraremos inicialmente algunos documentos de referencia, los cuales podemos tener en cuenta a la hora de evaluar o diseñar este tipo de estructuras. Inicialmente tenemos los documentos dispuestos por la FHWA, inicialmente en su documento 043, el cual fue publicado en el año 2001. Inicialmente se plantearon los diferentes lineamientos, consideraciones, recomendaciones, no solo para el diseño de muros en suelo reforzado, sino también para taludes, terraplenes reforzados con este tipo de metodología que vimos anteriormente. A partir de esta metodología, digamos, ha surgido una continua evolución tanto de lineamientos de diseño como de diferentes consideraciones las cuales debemos tener en cuenta en las estructuras en suelo reforzado. A partir de esto, pues la FHWA actualizó su documento inicial, ya con su documento NHI 10024 en el año 2009, en el cual incorporó una nueva metodología de diseño, que es la metodología LRFD, y hasta acá, digamos, lo importante es que en la medida que seleccionemos como documento guía, ya sea el 043 o el 024, atenderán a una metodología totalmente diferente. En el 043 está basado bajo la metodología ASD o esfuerzos admisibles, y el segundo, pues bajo la metodología LRFD o de factores de reducción y de carga. En base a esta metodología, pues la AASHTO, en sus documentos enfocados a diseño de puentes, desde sus publicaciones desde el año 2007 hasta el año 2010, ha incorporado esta metodología LRFD en sus diferentes escenarios que incluyen estructuras en suelo reforzado, generalmente para aproximaciones a puentes. Esto de manera importante, ya que cuando utilizamos, digamos, normativa local, cuando hablamos en Colombia, tenemos dos documentos de referencia. El primero, pues, es una especificación de construcción, y es el artículo 683 del 2013, publicado por el INVIAS. En este documento podemos encontrar ciertos parámetros mínimos en cuanto a las características que deben tener los geosintéticos de refuerzo al momento de ser seleccionados para este tipo de escenarios. El segundo, tenemos la norma colombiana de diseño de puentes. En este caso, en su sección 11, capítulo 11.10, dispone de una sección enfocada al diseño de estructuras en suelo reforzado, teniendo en cuenta las disposiciones, digamos, propuestas por la AASHTO en cada una de sus metodologías, por lo cual, cuando hagamos referencia a la norma colombiana de puentes, para el caso de Colombia, estaremos evaluando metodologías de diseño bajo LRFD. Para aclarar un poco más acerca de estas dos metodologías, inicialmente, pues la metodología SE es la con la que comúnmente se diseñan este tipo de estructuras en muros en suelo reforzado, y básicamente plantea
que la relación que existe entre las solicitaciones de carga y la resistencia nominal del conjunto o de la sección que se esté evaluando debe cumplir con un factor de seguridad. Este factor de seguridad estará dado por unas normativas locales o pues normativas o a la normativa a la cual hagamos referencia para nuestro diseño. A diferencia de esta metodología, la metodología LRFD o de factores de carga y reducción, igualmente contempla las solicitaciones de carga y la resistencia nominal del conjunto, pero esta vez afectadas por unos coeficientes. Estos coeficientes, pues en el caso de la carga, la van a mayorar, van a hacer que la carga sea mucho mayor, evaluando diferentes escenarios, y en el escenario de la resistencia la van a factorar. En el caso de los geosintéticos, pues van a hacer que la resistencia nominal, por ejemplo, a la tensión sea menor, de tal manera que lo que buscaremos en esta metodología es que nuestra resistencia sea superior a la carga. Esta relación que existe entre la resistencia factorada y la carga mayorada se conocerá en términos de CDR, y básicamente es esta relación, en la cual lo que buscaremos es que sea igual o superior a la unidad. En el caso de estructuras en suelo reforzado, las diferentes combinaciones de cada uno de los factores de carga y de resistencia, pues obedecerán a unas combinaciones de carga. La norma, digamos, a nivel Colombia, pues establece diferentes escenarios y a cada uno de esos escenarios pues evalúa diferentes condiciones. Para los casos de estructuras de contención se evalúan comúnmente los escenarios de resistencia, servicio y evento extremo, siendo pues principalmente los que dan condiciones más críticas los eventos de resistencia, y cuando ya evaluamos este tipo de estructuras ante deformaciones, generalmente los eventos extremos son los que priman en cuanto al diseño. Esto pues es importante, ya que en la medida que seleccionemos cada una de las metodologías debemos referirnos a una normativa diferente. Otro concepto importante en el diseño de este tipo de estructuras es el concepto de resistencia disponible. Cuando hablamos de geosintéticos en el escenario de refuerzo, el concepto de resistencia disponible es la que prima en el diseño y es la que finalmente será tenida en cuenta en cada uno de los aspectos que entraremos a evaluar posteriormente. La resistencia disponible parte a partir de la resistencia última del geosintético, la cual es pues, su máxima resistencia sometida a unos esfuerzos de tensión bajo unas condiciones controladas. Esto es fundamental porque al estar sometida a unas condiciones controladas, es decir, condiciones de laboratorio, pues no contemplará las condiciones reales a las cuales va a estar sometida nuestra estructura, por lo cual esta resistencia última debe ser afectada por algunos factores de reducción. En los escenarios de geosintéticos se evalúan 3 factores de reducción principalmente. Tenemos entonces el factor de reducción por daños de instalación, el factor de reducción por durabilidad y el factor de reducción por creep, el cual haremos bastante referencia ya que es uno de los que mayor impacto tiene en la resistencia disponible del geosintético. Como podemos ver en esta expresión, en la medida que el factor de reducción por creep sea mayor, pues aprovecharemos menos la resistencia de nuestro geosintético, ya sea si utilizamos geomallas o geotextiles. De igual manera los vamos a ver uno por uno muy puntualmente. En cuanto al factor de reducción por daños de instalación, pues claramente hace referencia a eso, a los posibles daños a los cuales pueda estar sometido el geosintético durante su proceso constructivo, es decir, durante su proceso de instalación, durante el proceso de conformación del material y durante su proceso de compactación. Por lo cual, principalmente depende de 2 factores. Inicialmente dependerá del tamaño máximo de la partícula del material de conformación y pues del tipo de polímero utilizado en el geosintético. De manera general, pues se establece en la normativa diferentes rangos recomendados del factor de reducción, pues en base a estos 2 criterios. Entonces, son presentados en la tabla 3.9 y pues lo importante es que deben ser considerados puntualmente para cada proyecto, en función a estas 2 consideraciones. Tenemos también el factor de reducción por durabilidad. Este factor de reducción hace referencia a los posibles daños químicos a los cuales pueda estar sometido nuestro geosintético. Por lo cual, pues dependerá del pH sobre el cual esté conformada o interactuando nuestro geosintético. Para rangos pH normales en un suelo de conformación, los cuales se encuentran de un 5 a un 8, manejamos un factor de reducción de 1.15, establecido pues, por la normatividad. Y para ya, digamos, pHs mucho más críticos en cuanto a la conformación del elemento,
se recomienda manejar un factor de reducción más elevado, como en este caso es 1.3. Claramente, hasta este momento hemos visto que los factores de reducción, tanto el factor de reducción por durabilidad como el de años de instalación, inicialmente no son valores fijos. En un segundo escenario, son valores que deben seleccionarse puntualmente para cada proyecto. Y ya hablando normativamente, para el caso de Colombia, el Código Colombiano de Puentes indica que estos dos factores de reducción nunca pueden ser inferiores a 1.1. Claramente, pues, contemplar un factor de reducción de 1 es considerar que no existe ningún daño, lo cual no es recomendable. El tercer factor de reducción es el factor de reducción por creep y hace referencia a las deformaciones permanentes del geosintético en el largo plazo. Este comportamiento ha sido estudiado por las diferentes, digamos, literaturas que investigan el comportamiento de los geosintéticos como elementos de refuerzo. En la imagen superior vemos dos escenarios: el comportamiento de diferentes tipos de polímero sometidos a su comportamiento al creep. Estas son unas curvas típicas del comportamiento del creep a largo plazo. Y vemos cómo es el comportamiento bajo diferentes estados de carga. La primera pues obedecerá a un 20% de su carga última y la segunda a un 60% de su carga última. Importante destacar acá es que vemos el comportamiento del poliéster de alta tenacidad, el cual sin incrementos de carga presenta un comportamiento más estable a largo plazo en comparación a otro tipo de polímeros, como lo son el polipropileno y el polietileno de alta densidad. En la segunda gráfica pues vemos incluidos en este caso las poliamidas, pero veremos que presentan un comportamiento más inestable en cuanto a sus deformaciones permanentes. Este comportamiento igualmente ha sido reconocido por las normativas que hemos nombrado hasta el momento. En el caso de la FHWA, tiene unos factores de reducción recomendados para cada tipo de polímero implementado para nuestro proyecto. En el caso del poliéster, veremos que coincide con lo expuesto en la literatura anteriormente, y es que tenemos factores de reducción inferiores respecto a los demás polímeros. Manejamos factores de reducción de 1.6 hasta 2.5 en comparación al polipropileno y al polietileno de alta densidad, donde llegamos a factores de reducción de hasta 5, lo cual pues afectará importantemente nuestra resistencia disponible. De manera general, si bien para algunos proyectos donde no se tenga caracterizado este factor de reducción se puede citar la normativa, siempre se recomienda que sean debidamente caracterizados en función al geosintético con el cual se esté utilizando el refuerzo. En el caso de Geomatrix, este valor no solo ha sido reconocido, el expuesto por la literatura, el expuesto por la normativa, sino que ha sido caracterizado a través del laboratorio TRI para cada uno de nuestros geosintéticos, tanto geotextiles como geomallas. En este escenario vemos que el factor de reducción por creep para un escenario de diseño de 75 años es de 1.58 y para un escenario de diseño de 114 años es de 1.60. De tal manera que con esos factores de reducción, al utilizar poliéster de alta tenacidad como elemento de refuerzo, ya sea en geotextiles o geomallas, optimizaremos la resistencia disponible y lo veremos de manera detallada. Vamos de manera de dejar un poco más claro este concepto que es fundamental en la selección del polímero bajo el cual utilicemos como elemento de refuerzo. Tenemos diferentes tipos de polímeros con una resistencia última dada, en este caso 115 kN por metro. A manera de un ejemplo, estamos comparando elementos de refuerzo de poliéster de alta tenacidad, polietileno de alta densidad y polipropileno. La resistencia última es dada básicamente a manera de ejemplo. En el caso de la resistencia 115 kN por metro, en el caso de Geomatrix obedecerá una Forgrid UX100. Y evaluando su resistencia disponible con la ecuación que vemos en la parte superior y considerando el mismo factor de reducción mínimo por daños de instalación y el mismo factor de reducción por durabilidad. En cuanto al factor de reducción, pues contemplaremos los mínimos vistos anteriormente establecidos en los rangos por la norma. En el caso del poliéster de alta tenacidad, pues pondremos el que ha sido caracterizado para poliéster, en este caso las geomallas Forgrid UX, 2.6 para el polietileno de alta densidad y 4 para el polipropileno. De tal manera que veremos la resistencia disponible alcanzada contemplando cada uno de los factores de reducción que hemos detallado.
alcanzando una resistencia disponible de 57.5 kilonewton por metro para el caso del poliéster de alta tenacidad, de 34.9 para el caso del polietileno de alta densidad y de 22.7 para el polipropileno. Podemos ver en el caso del poliéster respecto al polipropileno una reducción de la resistencia disponible a utilizar en el diseño de más del 100%, en el cual pues vemos efectivamente cómo, vemos cómo el impacto del factor de reducción por creep es determinante en la selección del tipo de geosintético a utilizar como elemento de refuerzo. Una vez entendidos estos conceptos, pues ya empezaremos a hablar de las diferentes geometrías en las cuales podemos evaluar como alternativa a cada una de las condiciones que vimos al inicio de esta presentación, ya sea ampliación de calzadas, reducción de rellenos, reconformación de taludes a su geometría original, en las cuales se adapta comúnmente una geometría simple. ¿Cómo identificamos una geometría simple? Básicamente está conformada por una pendiente, como vimos, esta pendiente es superior a los 70 grados hasta la vertical en función a lo que requiera el proyecto. Dependerá también en cuanto a sus condiciones, tendrá una longitud de refuerzo, la cual pues requerirá y saldrá a partir del análisis de estabilidad interna, externa y global que veremos más adelante. Otra de las condiciones es que esta geometría simple debe ser siempre acompañada con un adecuado sistema de subdrenaje. Este sistema de subdrenaje igualmente está recomendado en cada una de las normativas que hemos podido observar, en la cual garantizamos las condiciones de humedad controlada y pues el comportamiento mecánico del material, hablando puntualmente, digamos, del material de conformación, que no pierda sus propiedades ante, digamos, la posible infiltración de agua en el elemento. Adicionalmente a esto, otras recomendaciones constructivas recomendadas por la norma, y es que debemos disponer una berma en la parte, digamos, baja de nuestro muro, de como mínimo 1.2 metros. Esto de cara a que genera un impacto fundamental en la capacidad portante del elemento. Adicionalmente, el empotramiento mínimo en este tipo de geometrías simples es de 0,6 metros. De tal manera que, como vemos, esta geometría se adapta muy fácilmente a cada uno de los escenarios que hemos visto, pero el objetivo de este espacio es ampliar un poco más el panorama de los muros en suelo reforzado, por lo cual para ciertas consideraciones veremos que la geometría, asumir una geometría simple en algunos casos es incorrecto y en algunos casos requiere un análisis mucho más detallado. En ese escenario, pues queremos comentarle que los muros en suelo reforzado tienen una consideración en cuanto a geometrías complejas, en la cual, como los mencioné, ampliamos el escenario de gran manera para múltiples, tanto escenarios de carga, escenarios geométricos, escenarios geotécnicos y escenarios topográficos que nos puedan, digamos, requerir para nuestros proyectos considerar cualquiera de los que vamos a presentar en esta diapositiva. Inicialmente tenemos los muros en suelo reforzado como alternativa a estribos de puentes, ya sea puentes peatonales o puentes vehiculares. Claramente está apartado de la geometría compleja porque, si bien se pueden parecer en cuanto a su conformación, requieren un análisis mucho más detallado para ser considerados como estribo de un elemento. En otro escenario tenemos los muros superimpuestos, ya sea por condiciones topográficas de nuestro proyecto o por condiciones arquitectónicas. Requiramos conformar este tipo de estructuras en dos módulos, ¿sí?, diferenciados cada uno por una altura totalmente diferente. Tiene unas consideraciones particulares que deben ser adecuadamente analizadas. Como tercer escenario tenemos los muros trapezoidales, que comúnmente son confundidos y generalmente no se recomienda que la reducción en cuanto a la longitud de refuerzo tenga ciertas consideraciones. En este caso lo vamos a ver de manera detallada en qué escenarios podemos considerar este tipo de muros trapezoidales, que fácilmente se identifican porque existe esa variación de longitudes de refuerzo en función a la altura del muro. Tenemos también los muros back-to-back, comúnmente utilizados en aproximaciones a puentes, rampas de acceso. En escenarios deportivos los podemos utilizar en rampas de descenso para plataformas de BMX y diferentes escenarios en los cuales el material contenido básicamente va a ser el mismo y claramente las condiciones de esfuerzos en la masa de suelo van a ser totalmente diferentes, por lo cual requieren un análisis detallado y específicamente con la metodología para los muros o las recomendaciones para los muros back-to-back. Constantemente se puede cometer
diseñar este tipo de estructuras como dos muros de geometría simple en ambas caras, lo cual no es recomendable, o por lo menos hacer su adecuado análisis. Y finalmente tenemos los muros en suelo reforzado dispuestos en paredes estables, ya sea que contemplen un sistema de estabilización temporal o permanente, o que se encuentren bajo un escenario de un macizo rocoso con bajo grado, digamos, pues, intacto, por decirlo de alguna manera, pero que garantiza unas condiciones de estabilidad y minimiza las condiciones de los empujes sobre el muro, lo cual nos hace un escenario en el cual sí podemos reducir la longitud de refuerzo, pero claramente analizando puntualmente este tipo de escenarios. A continuación, vamos a hablar de las geometrías complejas que comúnmente son más diseñadas a nivel, digamos, Latinoamérica, las que más, digamos, requieren asesoría técnica y recomendaciones constructivas en base a lo que hemos venido hablando. Inicialmente tenemos los muros superimpuestos. Este tipo de muros superimpuestos los podemos identificar porque generalmente podemos encontrar dos o más módulos en cuanto a que tenemos un módulo en la parte inferior y un módulo en la parte superior. Bajo esta consideración existen tres escenarios en función a la separación de cada una de las fachadas de los módulos. La separación entre las fachadas de los módulos lo podemos determinar como una berma, y en este caso representada con la letra D y está acá con color azul. Y en función a esa berma tenemos los tres escenarios que deben ser adecuadamente analizados para un correcto diseño de este tipo de estructuras. Para distancias de berma o de separación entre las caras de los muros que tengan una separación reducida, de tal manera que cumplan con la condición que en la parte inferior de cada figura se expone. En este caso de la berma reducida, se considera que no existe un impacto significativo sobre la superficie de falla de todo el elemento, de tal manera que en este escenario podremos considerar un muro de geometría simple, considerando que la altura total será la sumatoria del módulo superior más la altura del módulo inferior, ¿sí? En un segundo escenario tenemos una consideración de berma que da cumplimiento a la expresión ubicada en la parte inferior, y en este caso sí existe una incidencia sobre el muro que se encuentra en la parte superior respecto al de la parte inferior, y una afectación al estado de esfuerzos y a la superficie de falla general del conjunto. En este caso debe ser diseñado puntualmente con un muro superimpuesto y pues se dan ciertas recomendaciones preliminares en cuanto a las longitudes de refuerzo. Para el módulo de la parte superior se recomienda entonces que la longitud de refuerzo sea el 70% de la altura, pero en este caso la altura únicamente del módulo superior. En el caso de la longitud de refuerzo del módulo inferior, en este caso sí podrá ser un 60% de la altura, pero en este caso la altura sí será la altura total, es decir, la altura del módulo inferior más el módulo superior. Esto de tal manera que se debe seleccionar este tipo de geometrías superimpuestas detalladamente y su respectivo análisis. En un tercer y último escenario, en cuanto a los muros superimpuestos, tenemos cuando existe una separación de la berma tal que garantiza que los esfuerzos o las superficies de falla de cada uno de los elementos se den de manera independiente. En este caso, podemos diseñar este tipo de estructuras como dos muros de geometría simple, claramente considerando que para el muro inferior se deben considerar los esfuerzos inducidos por el muro superior, claramente en la corona de este, y pues ser diseñados como dos geometrías simples de manera independiente. Esto en cuanto a lo que compete a geometrías de muros superimpuestos. Acá tenemos algunos ejemplos en los cuales hemos tenido la oportunidad de participar. Inicialmente tenemos un muro superimpuesto ubicado en Colombia, en Bucaramanga, el cual pues cuenta en su conformación con gemallas uniaxiales y pues con un manto terratraque en su fachada. En un segundo escenario tenemos un proyecto ya internacional ubicado en Lago Agrio, Ecuador, en el cual podemos ver diferentes caracterizaciones. No es un render, esa es una imagen panorámica real del proyecto, en la cual vemos un muro superimpuesto al cual se le han considerado diferentes elementos ya de cara al diseño arquitectónico, y podemos ver cómo la flexibilidad de este tipo de estructuras con un debido análisis nos permite tener proyectos interesantes, como lo es en este caso, en el cual en la corona pues iba a ser construida una iglesia.
Ahora hablaremos de los muros back-to-back, que como ya lo mencioné, son estructuras que son comúnmente utilizadas para aproximaciones a puentes, rampas de descarga de materiales, escenarios deportivos como lo son rampas de BMX, en los cuales existen varias consideraciones. Inicialmente, tenemos la consideración en cuanto a la relación de esbeltez, en cuanto a que existe un ancho suficiente en función a la altura que nos permite que las longitudes de refuerzo no se traslapen entre sí. Claramente podemos ver en la imagen del costado izquierdo cómo sería la superficie teórica de falla, digamos, destacada con la línea punteada, y claramente veremos que no se desarrolla del todo, ya que una parte es asumida por la cara inmediatamente opuesta. De tal manera que esta condición de esfuerzos, a manera de optimizar el diseño, debe ser tenida en cuenta en este tipo de consideraciones. En un segundo escenario tenemos las características que nos limitan en cuanto a que existe una relación de ancho de la estructura del muro respecto a su altura, que nos obliga a que exista cierto traslapo entre capas. En este punto es importante decir que en algunos procesos constructivos se pueden ver tentados a que se genere de manera continua el refuerzo, ya sea con geotextil o geomalla, de cara a cara del elemento, lo cual no es recomendable debido a que induce tensiones adicionales sobre el geosintético y pues esfuerzos pasivos bajo los cuales este tipo de estructuras no están diseñadas. En base a esto siempre se recomienda que el estado de refuerzos del muro o de la fachada, digamos, derecha, sea totalmente independiente de los refuerzos de la cara izquierda, por decirlo de alguna manera. Adicionalmente a esto, hay algunas consideraciones geométricas recomendadas por la norma en función a que la relación que debe existir entre la base respecto a la altura del muro se recomienda que sea mayor a 1.1. Igualmente, la relación que exista entre cada longitud de refuerzo contra la altura de su fachada se recomienda que sea mayor a 0.6. Esto con el fin de obtener algunos parámetros mínimos en cuanto al prediseño de este tipo de estructuras, de manera que garanticemos su estabilidad y su comportamiento acorde a lo que se espera en el diseño. Otro factor, digamos, fundamental que es importante tener en cuenta es el tipo de fachada a contemplar. Generalmente en este tipo de estructuras se contemplan fachadas en la parte externa del muro, ya sean manera de escamas o elementos rígidos que generan un sobreesfuerzo en la medida que se conectan con la geomalla o con el geotextil. Este escenario igualmente debe ser analizado puntualmente, de tal manera que el geosintético que utilicemos de refuerzo tenga la capacidad mecánica de soportar cada uno de estos esfuerzos. En las imágenes derechas veremos un pequeño ejemplo de cómo se debería considerar los refuerzos independientes en la construcción, en este caso de una aproximación en un puente para el río Cabullarito, en el Meta, y pues deja de manera clara cómo se recomienda garantizar esta independencia de los refuerzos. Otros ejemplos de muros back-to-back, como lo mencionaba, en este caso en la imagen izquierda vemos un aproche para un proyecto en un puente del río Ariari, en Puerto Lleras, en el cual se consideró este tipo de geometría y se tenía pues unas consideraciones que nos permitían manejar independientemente los refuerzos en cada una de las caras. Vemos otro tipo de proyectos, como lo son una rampa para un proyecto de BMX, una pista de BMX, en las cuales, teniendo las consideraciones que hemos hablado hasta el momento, se pueden llegar a diseños que optimizan el escenario de materiales y garantizan las condiciones de estabilidad. Este proyecto vale la pena destacarlo porque es la combinación de dos elementos que hemos visto en cuanto a las geometrías complejas. Inicialmente, contarles que este proyecto hace parte de un proyecto realizado en la ciudad de Panamá a través de su cinta costera, el cual consistía en 5 puentes peatonales. Bajo esta consideración, la rampa de acceso al puente peatonal se realizó con muros back-to-back, es decir, la conformación de esta rampa fue un muro en suelo reforzado. Y finalmente, la disposición de la superestructura del puente descargó, digamos, su peso sobre un muro en suelo reforzado. De tal manera que con los respectivos análisis que competen a este escenario, se garantizó la estabilidad, y no solo la estabilidad, sino vemos en la imagen izquierda el acabado final de este tipo de proyectos, en los cuales pues garantizamos un acabado con un menor impacto ambiental y mucho más eficientes.
El siguiente escenario que vale la pena destacar es los muros en suelo reforzado con geometrías trapezoidales. Como lo mencioné en su momento, se caracterizan porque existe una variación en la longitud de refuerzo en función a la altura. Comúnmente, pues vemos algunos diseños que tienen esta geometría, pero no se adecuan a las condiciones a las cuales deba implementarse. Este tipo de geometría, básicamente, la norma recomienda que únicamente sea implementado en un material de cimentación que ya sea o un macizo rocoso o en un material que tenga un SPT mayor a 50. En el caso del Código Colombiano de Puentes, únicamente recomienda que exista variación en cuanto a la longitud de refuerzo, ampliando más allá del 70% de la altura. Convencionalmente, para muros en suelo reforzado, se habla que la longitud de refuerzo es aproximadamente el 70% de su altura. Esto únicamente está dado en condiciones estáticas. Claramente, cuando utilizamos un análisis pseudoestático o queremos evaluar nuestra estructura ante condiciones sísmicas, la relación será un poco mayor, pero la normatividad nos recomienda únicamente ampliar a partir de esta relación. En solo una consideración nos recomienda reducir con, digamos, longitudes de refuerzo menores al 70% de la altura, y es en ese escenario que les comentaba, cuando tenemos un SPT mayor a 50 o el escenario de macizo rocoso. Cuando tenemos este escenario, podemos reducir nuestra longitud de refuerzo hasta un mínimo de pues, el 40% de la altura de nuestra estructura. Claramente, en este escenario optimizaremos procesos como la excavación, que en el caso de macizos rocosos, pues ya se hará de manera más compleja, y pues garantizaremos las condiciones de estabilidad. Y en cuanto a los análisis complementarios, pues se recomienda que contemplen los escenarios de estabilidad que competen a rocas, ya sea analizar posibles fallas planares, fallas por cuña o diferentes condiciones de inestabilidad en este tipo de macizos rocosos. Una vez definida la geometría, si es geometría simple o alguna de las geometrías complejas, en el escenario de muros en suelo reforzado se recomienda evaluar 3 escenarios de cara a garantizar las condiciones generales de estabilidad de la estructura. De cara a esto, pues se evalúa la condición de estabilidad interna, condición de estabilidad externa y condición de estabilidad global del elemento. En cuanto a la condición de estabilidad interna, generalmente se evalúa el escenario de arrancamiento o pull-out, cuyo comportamiento fue explicado al inicio de esta presentación por el ingeniero Omar Torres, en el cual en este caso vemos que existe una superficie de falla, que en el caso de muros en suelo reforzado obedece a la superficie de falla de ranking, en la cual en el escenario de pull-out debemos garantizar que la longitud de refuerzo por detrás de la superficie de falla sea la necesaria para que ante las condiciones de esfuerzos del elemento, este no vaya a ser arrancado y tenga la resistencia necesaria para garantizar este factor de seguridad. Tenemos también que se debe evaluar la resistencia de los refuerzos, es decir, evaluar que la resistencia mecánica dispuesta en el geosintético de refuerzo, ya sea geotextil o geomalla, sea la necesaria para soportar los esfuerzos en cada una de las capas del elemento. Esto en cuanto a estabilidad interna. En cuanto a estabilidad externa, se evalúan digamos, las condiciones que comúnmente se evalúan en una estructura de contención, como es su capacidad portante, volcamiento y deslizamiento directo. Tanto el escenario de estabilidad interna como el escenario de estabilidad externa son evaluados con apoyo, digamos, de un software que se denomina MSW de la casa Adama, el cual pues presenta varias ventajas. Inicialmente, que podemos analizar no solo estructuras simples, que comúnmente son utilizadas, sino nos permite analizar todo tipo de estructuras complejas de cara a que los análisis realizados para el diseño al cliente cumplen a cabalidad con cada uno de los parámetros que hemos visto hasta el momento. Adicionalmente a esto, este software nos permite evaluar múltiples normativas y asimismo con cada normativa seleccionar el tipo de metodología con el cual vayamos a trabajar. Si vamos a trabajar con metodología ASD o LRFD, de tal manera que garantizamos que el proyecto está adecuadamente diseñado y contempla pues todas las características propias del elemento. En cuanto a las cargas y geometría, como les mencionaba, el software no solo nos permite evaluar geometrías simples, destacadas pues con esta imagen que tiene un mayor tamaño en la parte superior izquierda,
También nos permite evaluar condiciones de geometrías complejas, como lo son los testigos de puentes, muros superimpuestos, geometrías trapezoidales y muros back-to-back. En cada uno evalúan puntualmente cada una de las consideraciones que hemos visto y consideraciones adicionales. Esto en cuanto a la geometría. En cuanto a las cargas, es importante que en la mayoría, digamos, de herramientas o consideraciones o recomendaciones de carga